El federalismo es una doctrina que busca que una entidad política u organización esté formada por distintos organismos. Puede ser en el caso de estados, de asociaciones, de agrupaciones, de sindicatos, que se asocian delegando algunas libertades o poderes propios a otro organismo superior a quien pertenece la soberanía, sea un Estado federal o una federación, y que conservan una cierta autonomía, ya que algunas competencias les pertenecen exclusivamente. Es un sistema político en el cual las funciones del gobierno están repartidas entre un poder central y un grupo de estados asociados. El camino es lo que llamamos, o que se ha llamado, el federalismo asimétrico, porque el café para todos, que es la expresión popular para disolver perfectamente las entidades históricas, se optó por ese camino para disimularlo, no es la solución. La solución en realidad es reconocer aquello que constituye el fundamento de las nacionalidades, que son las culturas y las lenguas. Las lenguas, para decirlo mal y pronto, aunque estas lenguas estén en un estado patológico. Y entonces, España, ya que estamos hablando de España, como una unidad, ya está muy lacerada y desgajada. Camões se llama nosos españoles, eso ya no se dice, pero en Portugal es el primer gran desgajamiento. Está Gibraltar, está Andorra, está Perpiñán, está Iparralde, Euskadi Norte, de manera que hay muchas de estas cosas que ya se han producido. Pero esta situación de desgajamiento no se vive de la misma manera en otros países, como por ejemplo Francia o Italia, y es interesante saber el porqué. Y Francia creó el centralismo y ha sido durante muchísimo tiempo, además se asoció con las banderas de la Reforma, de la Revolución Francesa, y ese camino ha hecho que prácticamente allí no se pudieran haber efectuado esa es la triste suerte de Bretaña. Pero Francia creó ese modelo y ese modelo está funcionando y además ha tenido la astucia necesaria como para clavar las picas justamente en los lugares, el Parlamento en Estrasburgo de habla alemana y la Comisión en una isla francesa, Bruselas, que está inmersa en un mundo flamenco. El caso de Cataluña es el más comentado en la actualidad porque estamos a pocos días de las elecciones. Pero hay que comprender que no solo entran aquí cuestiones netamente de corte nacionalista o identitaria, sino que hay otro trasfondo, o parece haber otro trasfondo entre las relaciones entre Cataluña y el resto de las distintas comunidades autónomas que conforman el Reino de España. Lo que están señalando algunos es que este problema tiene un trasfondo netamente económico. Que el sentimiento identitario catalán es fortísimo, pero que ellos saben que no pueden hacer demasiado camino porque se les quedan atrás Valencia y las Baleares, más Valencia que las Baleares. Y entonces negocian con la economía. Mas fue a Madrid a entrevistarse con Rajoy con la propuesta de pacto fiscal sabiendo que se la iban a negar y sabiendo cuál era la movida siguiente. Era una partida de ajedrez muy bien pensada. No es lo mismo en el caso de Ibarretxe. Ahí el caso vasco es mucho más de las tripas, ¿no? España tiene otros estados sin nación u otras regiones que por cuestiones históricas y culturales no se sienten españoles, sino que quieren lograr la independencia, la separación. El ejemplo, Galicia o el País Vasco, solo por nombrar algunos casos. Y el gallego yo te diría que está mucho más atrasado y sin embargo nos atañe más a todo el mundo occidental. En Santiago de Chile yo llevé en un seminario protagonizado básicamente por brasileños una ponencia que se llamaba A Galicia Caso Extremo. Galicia es la bisagra que articula simbólicamente la unidad del mundo que habla portugués y la habla castellana. Y en tanto que eso no se solucione,
Yo allí fui llevando una voz latinoamericana. Desde América Latina y para América Latina llevé un caso europeo. Pero es fundamental, porque te lo digo yo como argentino, tengo que hablar ahora no como hijo de gallegos, o como gallego también. Nosotros nos hemos criado y educado con el peso abrumador de Brasil, del imperio brasileño. ¿Y cómo lo organizamos esto? Desbalcanizándonos nosotros, porque nosotros los que hablamos castellano somos la proyección de la bolsa de gatos que es el Estado español. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Pues remendar lo que en la península no supieron hacer. Tenemos que desbalcanizarnos los que hablamos castellano para luego, en igualdad de condiciones, fraternalmente ya en ese momento, darnos el abrazo con Brasil. Ahí sí vamos a poder hacerlo sin reservas mentales. Se ha dicho que esta actitud separatista dentro de Europa se puede detener porque la Comisión Europea ha señalado que no va a aceptar más independencias. ¿Eso puede frenar a las minorías nacionales o a las naciones que no tienen Estado? Esas afirmaciones son puramente jurídicas y carecen absolutamente. ¿Qué pasó en el caso de Checoslovaquia? La Comisión Europea y todas las instituciones europeas sencillamente harán lo que los propios estados resuelvan hacer. En definitiva, y ahí rigen los principios democráticos de autodeterminación, también los principios constitucionales. En la medida en que se mantenga una relativa paz, que no haya azonadas, que son totalmente trasnochadas e imposibles, la Comisión Europea sencillamente consagrará aquello que los propios estados decidan. La autodeterminación no es un derecho en el ordenamiento jurídico español. Hay derechos políticos colectivos como la autonomía o los derechos de los territorios forales. Pero el derecho de autodeterminación no figura entre los enunciados en la Constitución española. No puede haber independencia porque la soberanía pertenece al pueblo español en su conjunto. Puede haber autodeterminación, sí, siempre que se modifique la Constitución mediante un referendo. Y aún queda saber si la Unión Europea aceptará a una región que se independiza de un Estado miembro. Es decir, que toda esa presión que se da desde la Comisión Europea diciéndole, cuidado, que toda región perteneciente a un Estado miembro que se independiza va a la cola. Es decir, que no pierde su estatus de europeo, pero tiene que establecer su moneda, tiene que establecer su ejército, frontera, es decir, una gran cantidad de gastos para una región o una comunidad autónoma, como en este caso la catalana, que tiene un déficit de 16.500 millones de euros y que le fue a pedir al gobierno central una parte de la refinanciación. Es decir, no lo puede hacer nunca. A ver, le dicen, usted se independiza, pero tiene que ir a la cola y pedir el reingreso otra vez. Es posible, pero los obstáculos que me señalabas, y discúlpame si te contradigo, no me parecen tales porque, en primer término, el euro es la moneda común, incluso de las que eventualmente quisieran separarse. El tema de la defensa común tampoco es un tema problemático. En definitiva, se trataría sencillamente de que se salvaguardaran la paz suficiente en los procedimientos jurídicos de separación. Eso es nada más lo que pasaría. En definitiva, se trata también de caer simpático a los Estados miembros actuales, lo que me parece sumamente correcto. Luego hemos tenido las declaraciones de Almunia, que tampoco, por supuesto, nadie está demasiado empeñado en una súbita y abrupta separación radical. Hay mucho de negociación, del pacto fiscal. Ay, sí, hay mucho de eso. Y también simultáneamente se puede estar renegociando la modificación de la Constitución. Yo creo que en realidad, y esto no lo hemos dicho, debería formarse un federalismo asimétrico. El café para todos ya no sirve. Ahí tendría que haber una confederación en la que eventualmente,
de gallego-portugués, donde eventualmente podía llegar a ingresar confederalmente Portugal, una confederación de los que hablan castellano que tendría una Andalucía con un grado de independencia mayor que las dos Castillas, y unos países catalans, como lo quieran llamar, con el nombre que se les quiera dar, y una Euskal Herria que también tiene derecho a formar parte de esta confederación. Estas son horas importantes y decisivas para el nacionalismo catalán. El próximo 25 de noviembre se verá. Y también se va a ver qué tipo de influencia tendrán estos resultados, claro, en otros territorios que tengan las mismas pretensiones que tiene Cataluña, y además si la Unión Europea llega a aceptar estos resultados, porque de hecho Bruselas ha planteado que no es aceptable la independencia de una parte de un territorio que pertenece a un Estado miembro de la Unión Europea. De hecho, el 25 es donde se arroja la moneda al aire y saldrá a suerte y verdad. Un dato para que ustedes tengan en cuenta y para que lo piensen. Los grandes pensadores, tanto hispanos como hispanoamericanos, como ingleses y del resto de los países europeos, y salvo excepciones, pero la mayoría, la gran mayoría, han tenido siempre una postura negativa con respecto al nacionalismo. Para mencionar algunos casos: Miguel de Unamuno, Ortega y Gasset, Camilo José Cela, Borges, Sábato, Einstein. Se puede ver en todos lados las opiniones que ellos tenían, pero la quiero resumir en la expresión de Miguel de Unamuno. Reitero, solo para que lo piensen. Miguel de Unamuno solía decir: el nacionalismo es una enfermedad que se cura viajando. Recuerde que vivimos en uno de los países más australes del mundo, pero nunca se está demasiado lejos.